Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto y Kurama regresan al pasado en la época de sus padres? Era un Uchiha y un genio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Saludos, mortal. Uzumaki Namikaze. Naruto abrió los ojos, engominados por el sueño, y los volvió a cerrar de golpe. Frente a él, contra la blancura infinita, se alzaba una criatura salida de una pesadilla. Sus ojos negros y dorados, enmarcados por una ola de cabellos blancos, descoloridos, de un blanco mortal, de los que sobresalían dos cuernos carmesí. Piel pálida, violácea y demacrada, con las costillas expuestas bajo la túnica. Una daga apretada firmemente entre sus dientes afilados, sus labios contraídos en una sonrisa fantasmal. Quiso negarlo, refutar su existencia, pero era inconfundible. Shinigami. No cierres los ojos. Sin que nadie se lo pidiera, el último Uzumaki vio cómo sus párpados se abrían de golpe, obligándolo a contemplar de nuevo la imponente aparición. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver el espectro que se cernía ante él, un escalofrío que apaciguó rápidamente. Si iba al infierno, al menos afrontaría el más allá con dignidad. Oh, eres tú. Levántate, entonó el segador. Naruto gruñó, incorporándose sobre los codos. Así que sí estaba muerto. Qué curioso. Siempre había pensado que la muerte dolería más. No es que su muerte hubiera sido indolora, claro está. Usar el Shikifujin para sellar el alma de Madara había sido todo menos indoloro. Sabía que habría dolor, que incluso si lo conseguía, solo le esperaba el infierno en el más allá. Lo había sabido desde el principio. Era un último y desesperado intento, y aunque no había logrado sellar a Obito, lo consideraba una victoria. Sinceramente, era casi un milagro haber conseguido siquiera uno. Con el Hyuubi lanzando bolas amenazantes en casi todas direcciones, se consideraba afortunado de haber cumplido la mitad de su misión. Incluso con un cuerpo de no muerto / inmortal, nada habría podido proteger su alma inmortal de ser arrancada de dicho cuerpo y sellada. Si bien había perdido un brazo y una pierna en el proceso, una victoria era una victoria para él. Uzumaki Naruto había abandonado el mundo de los vivos sabiendo que, si bien no había logrado salvar la vida de sus amigos y familiares, había logrado llevarse consigo al hombre responsable de sus muertes. Al menos, ese hecho le brindaba un pequeño consuelo. Le apenaba haber perdido a tantos, sin nada que los recuperara. Si pudiera hacerlo de nuevo, el mundo tal como lo conoces está llegando a su fin, mortal. El segador continuó, alargando cada sílaba con el profundo doble timbre propio de una entidad de su estatura. Puede que hayas sellado al conocido como Uchiha Madara, pero su legado sigue vivo. Ya existe un desequilibrio en las almas que he venido a recolectar. La tuya está entre ellas. ¿Crees que no lo sé? Naruto dejó escapar una lágrima, que volvió a caer en el blanco, al olvido. Fracasamos. Yo fracasé. La guerra terminó. Perdimos. Porque habían fracasado. La alianza Shinobi había sido prácticamente diezmada. Todos menos el Raikage estaban muertos. Madara podría haber desaparecido, pero Obito probablemente ya se había apoderado de los Biju restantes, incluido el suyo. Su único arrepentimiento era no haber podido intentar arrastrar a Obito con él al infierno. Ese hombre merecía arder en el noveno círculo por los crímenes que había cometido en nombre de su supuesta paz. Aunque no había nada más que hacer al respecto. Si tuviera otra oportunidad, incluso con el poder de Kurama, no habría sido capaz de enfrentarse a tres Uchiha a la vez por sí solo. Su único arrepentimiento fue que a pesar de sus mejores esfuerzos para que no fuera así, su última visión antes de morir había sido la de Uchiha Obito, el último sonido el de su decidido gruñido de que el plan del Ojo de la Luna se haría realidad sin importar lo que él, Naruto, hiciera, que como mucho había retrasado la paz al evitar que el mundo fuera sometido a un genjutsu infinito e interminable. ¿Y Konoha? Konoha había desaparecido. ¿Qué más quería el segador de él? Inaceptable. Ah. Naruto abrió con un crujido su iris roto, observando el espectro de la muerte con absoluta indiferencia. ¿Qué importa si es aceptable o no? Ganaron. Perdimos. No puedo cambiarlo, así que déjame morir de una vez. Además, no es que me quede nada por lo que vivir. Kakashi-sensei, Sakura-chan, Baa-chan, Neji, Hinata, Shikamaru, todos están muertos. Ya sé que no me uniré a ellos. Mejor devora tu alma ahora. Mi alma, claro. El Shinigami lo miró fijamente un buen rato, como si sopesara su decisión. Si iba a comérselo, solo quería que se acabara de una vez. Pero el Shinigami no lo devoró.
En cambio, su mirada se volvió distante, como si observara algo a muchas leguas de distancia. Hay un desequilibrio, repitió el segador. No puedo permitir que esto siga así. Naruto contuvo un gemido por dentro. Tenía un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué es lo que no puedes permitir? El Shinigami se volvió hacia él con un silbido de aliento. El genjutsu de Luchia. Fue su gruñido al alejarse de él. Con tantos bajo su hechizo, la humanidad ya no teme a la muerte, ni me quedan almas que cosechar. Inaceptable. Esta transgresión no puede, no debe, quedar impune. La túnica blanca silbó silenciosamente mientras giraba para encararlo de nuevo, con sus ojos dorados encendidos. Mortal. ¿Qué estás pensando ahora mismo? ¿Eh? ¿Tus pensamientos? Repitió el segador. Estaba pensando en... Naruto se erizó, sin pronunciar el resto de la frase. Había estado reflexionando sobre qué había hecho mal, qué podría haber corregido si hubiera tenido una segunda oportunidad. Un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad. Al principio, el segador no pareció registrar sus palabras. Sus ojos impíos se redujeron a meros destellos de brillo. De repente, y sin previo aviso, alargó una mano con garras hasta su cabello y tiró hacia abajo. Con fuerza. Naruto no tuvo tiempo de protestar. Solo pudo atragantarse mientras su alma fluía de la boca del segador a la suya, devolviéndole la vida. Una sensación inundó sus extremidades al recuperar la vida, permitiéndole moverse correctamente como deseaba. Te pediría un favor, mortal. Deshaz lo que ya está hecho. ¿Eh? Te devolveré el chakra Jin de tu inquilino, legado por tu padre. Decidió tras considerarlo un momento. Sé agradecido. Antes de que Naruto pudiera protestar, el Shinigami se sacó el cuchillo de la boca y, sin previo aviso, se lo clavó hasta la empuñadura en el estómago. La sangre brotó de la herida, desgarrando el estómago de Naruto desde dentro, aunque la herida no era suya. ¿Qué demonios haces? Se quedó boquiabierto cuando el Shinigami extrajo una sustancia blanca y lechosa de su estómago que parecía, era un alma. Sin decir palabra, el segador derramó su esencia sobre su cuerpo tendido, inundando su cuerpo con un cálido resplandor de pies a cabeza. Se puso de pie con dificultad, boquiabierto mientras el chakra de las 9 colas se encendía en su cuerpo, solo para desvanecerse un instante después. Podía sentir el poder de su inquilino corriendo por sus venas. La única ausencia era su conciencia. Listo. El Shinigami volvió a tomar el cuchillo entre los dientes. Has recuperado tu chakra. Úsalo bien y con sabiduría. No lo quiero. Oh. Como una trampa de hierro, la mirada del Shinigami se fijó en la del Shinobi. La intensidad de su mirada, la repentina frialdad en su expresión, bastaron para silenciar al rubio. Nada se movió. Absolutamente nada. Y entonces habló, con la voz negra como el carbón, los ojos fríos como el invierno más frío. Tu alma ya está en mis dominios, mortal. Gruñó el Shinigami. Ahora es mía y puedo hacer con ella lo que quiera. No tienes voz ni voto. En ese sentido, necesitarás algo más que el chakra de tu inquilino para tener éxito en tu misión. Mucho más. Naruto sintió un nudo en el estómago de asco y repulsión cuando el segador hundió una mano de largos dedos en la herida abierta de su estómago, llevándole el brazo hasta el codo mientras buscaba algo en sus entrañas. Naruto apartó la mirada, incapaz de soportar semejante visión. Más bien, lo intentó. Algo en esos orbes dorados y negros lo cautivó, obligándolo a observar cómo el Shinigami finalmente encontraba lo que buscaba. De repente se quedó quieto y sus fríos ojos se fijaron en Naruto. Prepárate. ¿Prepararme para qué? Gritó Naruto de dolor y sorpresa cuando el líquido hirviente le impactó en los ojos, quemándole la retina. Se dobló de dolor. Sintió como si alguien le hubiera clavado un hierro candente en ambos ojos. Ardían. Dios mío, ¿cómo quemaron? ¿Qué demonios acabas de hacer? Miró con enojo al Shinigami, o al menos, a lo que creía que era el Shinigami. Todo estaba tan borroso que apenas podía distinguir formas coherentes. El segador se rió. Fue un sonido profundo y gutural. Mírate a ti mismo y la bendición que te he dado, Uzumaki Naruto. Hizo una pausa, reflexionando. O quizás debería llamarte, Uchiha Naruto. La parca les hizo una seña, señalando la superficie reflectante que servía de suelo a sus pies. Naruto siguió su dirección y retrocedió alarmado al encontrarse con un extraño observándolo fijamente. Sus ojos azules se habían oscurecido, casi como carbón, y su cabello también se había desvanecido a negro. Su piel estaba un poco más pálida de lo que recordaba, habiendo perdido casi todo el brillo que había adquirido con los años. Seguía siendo su rostro.
con bigotes y todo, pero incluso mientras lo miraba, estos se habían desvanecido, disminuidos a raíz de esta extraña transformación. Apenas se reconoció a sí mismo. Su rostro seguía siendo el suyo de alguna manera, solo que no. Afortunadamente, la voz que emergió seguía siendo la suya. Si eso hubiera cambiado, habría perdido la cabeza. ¿Qué has hecho? El Shinigami ofreció un rictus de sonrisa. Considéralo una prueba de mi confianza en ti. Parezco un jodido Uchiha. Esa era mi intención, respondió la entidad divina. Tu existencia como Uzumaki Naruto obstaculizará la tarea que te he asignado. Por lo tanto, eres Uchiha. Oye, susurró Naruto con furia. Déjate de tonterías. Me importa un bledo si eres la muerte o no. No vayas a cambiarle la cara a la gente sin preguntar. No quiero esto. Y desde luego que no quiero estos malditos ojos. Los ojos de Madara. Ahora cámbiame de nuevo ahora mismo. Oh. El segador respondió a Suya con una mirada fría y se lamió los labios. Si prefieres que consuma tu alma aquí ahora, lo haré sin dudarlo. Naruto palideció, su determinación flaqueando ante la amenaza. Si bien era cierto que había aceptado su muerte, no estaba tan ansioso por entrar en las entrañas de la bestia. Si había algo, cualquier cosa, que pudiera hacer para enmendar los errores de Madara y sus retorcidos ideales, debería aprovechar la oportunidad, ¿no? Pero estaba cansado. Oh, muy cansado. Cansado de luchar. Y si el Shinigami realmente estaba a punto de devolverlo a la tierra de los vivos, sería su única oportunidad. Su única oportunidad. Una oportunidad para enmendar las cosas. Un Chan de la tierra de los muertos. Actuarás en mi lugar, continuó la aparición, sin que nadie la escuchara, pero con una condición. Debes reparar el daño causado. Corrige los errores del pasado. Corrige los errores de la vieja generación por el bien de los jóvenes. Te daré todo el tiempo que necesites. Pero recuerda esto, si fallas en la tarea asignada, sufrirás las consecuencias de tus actos. Si flaqueas, conoceré tus actos. Si dudas, iré a por ti. Si pereces, antes de completar la tarea asignada, te devoraré. Atraparé tu alma en mi estómago por el resto de los tiempos. Este es nuestro pacto. Este es nuestro contrato. Pero hemos permanecido en el limbo demasiado tiempo. Hay trabajo que hacer, y eres tú quien debe hacerlo. No tengo nada que decir en esto. Gruñó Naruto. Ninguno. Gruñó la parca. Ahora vete ya. Ahora espera un maldito minuto, puta. Naruto parpadeó y el blanco desapareció. En su lugar, una luna llena se asomaba tras el borde de las nubes, contemplando un mar de árboles. Cayendo. Cayendo. Gruñó sorprendido, extendiendo una mano para atrapar la rama más cercana, sus dedos se enredaron en los pinos húmedos como una prensa de hierro. Gruñendo mientras luchaba por detener su impulso, el ex Jinchuriki se ató al árbol con chakra, pegándose a su superficie como si fuera el suelo. Se quedó allí colgado por un momento, sus sentidos aún tambaleándose por la repentina caída de presión. Oye, se quejó para sí mismo, al menos déjame en tierra firme, ¿sabes? Miró a la luna con el ceño fruncido. Evidentemente, Obito aún no había implementado el plan Ojo de Luna. Para sus adentros, exhaló un dulce suspiro de alivio. Gracias a Dios. Aún había tiempo, entonces. Tiempo suficiente para encontrar a ese imbécil de Uchiha y arrastrarlo al infierno. Luego encontraría a Sasuke, le daría una paliza y... ¿Qué tenemos aquí? Tras tomarse un momento para orientarse, vislumbró un movimiento revelador a pocos metros por debajo de su posición. Conteniendo la respiración, esperó a que pasaran antes de evaluarlos. 3 hombres adultos y una chica de llamativo cabello escarlata. No debía de ser más de 4 años menor que él, lo que la situaba entre los 14 y los 15. No podía verles las caras, pues estaban de espaldas a él. Aún así, dudaba que hubiera podido distinguirlos en la penumbra. Aún así, algo le pareció extraño. Aunque el grupo de shinobi la rodeaba, sugiriendo que no eran, de hecho, una escolta después de todo, tenía las manos a la espalda. ¿Por qué alguien caminaría así? Un nudo de cuerda alrededor de sus muñecas no hacía más que confirmar su sospecha, al igual que las manos del hombre que la sostenía. Secuestradores. La mente de Naruto rugía, dividida entre la reticencia y la resistencia. ¿De verdad tenía tiempo para hacerse el héroe ahora mismo? Por lo que sabía, Obito estaba preparando el plan Ojo de Luna incluso mientras titubeaba. Finalmente, la ira triunfó. Sintió que sus ojos empezaban a arder mientras los veía alejarse cada vez más, felizmente inconscientes de su presencia. Eso no duró mucho.
Descendió de los árboles con los pies por delante, cayendo como un espectro hacia la cabeza y los hombros del rezagado, el que sujetaba la cuerda. Hubo un breve momento de tenso silencio. Las rodillas del hombre se doblaron bajo su repentino e inesperado peso, y sus dedos se aflojaron al extender la mano para retirar la obstrucción. Para cuando comprendió su propio peligro, las manos de Naruto ya se habían cerrado alrededor de su boca y rostro, ahogando su grito de dolor, mientras sus rodillas golpeaban la tierra húmeda. El Jinchuriki no sintió lástima por su víctima. Un violento giro de muñeca y desapareció, con la vida desvaneciéndose de sus ojos antes de que su cuerpo pudiera tocar el suelo. Naruto se levantó del cadáver y se abalanzó hacia adelante, esperando sorprender al shinobi restante. Y por un momento, pareció que lo haría. Ambos hombres aún le daban la espalda, aún ignoraban la repentina muerte de su compatriota, ignoraban que su cautiva había aminorado el paso tras ellos. Naruto se atrevió a albergar la esperanza de escapar ileso de esta refriega y continuar su camino. Su esperanza se hizo añicos cuando un pequeño chirrido atravesó el aire. Ambos hombres se giraron como uno solo, un par de shurikens volaron de sus dedos en el tiempo que un hombre inferior tardaba en parpadear. Afortunadamente Naruto no era un hombre inferior. En el instante en que la chica chilló de sorpresa, él ya se había desplomado en el suelo. Las mortíferas estrellas arrojadizas silbaban inofensivas sobre su cabeza. Mientras los últimos proyectiles letales pasaban, él ya estaba en movimiento, abalanzándose hacia la luz de la luna, interponiéndose entre los hombres y su cautivo antes de que pudieran siquiera comprender su presencia. Bajo la luz de la luna, por fin pudo ver con claridad a sus captores, y ellos, a él. Sus rostros no merecían ni remotamente mención, aunque sí se pusieron rígidos al erguirse en toda su estatura. Oigan, oigan. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Gruñó Naruto, reconociendo que su itiate pertenecía a Kumogakure. ¿Acaso su Raikage no tiene mejores cosas que hacer que secuestrar niñas? Estamos en medio de una guerra, por Dios. Se quejó mientras los dos shinobi de la nube restantes intercambiaban una mirada. Primero a él, luego a su itiate, y desenvainaban sus kunai. «¡Mierda, un Uchiha!», exclamó uno de ellos. Oye. «No soy un, mátalo», gritó el otro. Un músculo saltó en la mandíbula de la rubia. «Pruébame». «Guau». El último de sus secuestradores cayó hacia atrás, gorgoteando mientras se aferraba la tráquea rota con ambas manos. Naruto lo contempló un momento más, saboreando su expresión afligida, antes de que una patada giratoria le impactara el estómago, ahora desprotegido. Un tercer y último golpe lo dejó completamente fuera de combate, enviando su cuerpo a toda velocidad por la maleza. Naruto lo vio caer y tuvo que contener la risa ante la facilidad con la que había despachado a sus oponentes. ¿Y pensar que se llamaban shinobi? Sus movimientos eran lentos y predecibles. Era casi ridículo. No, era ridículo. No necesitaba haber matado a esos dos, pero con esas heridas, no despertarían durante mucho tiempo. Un suave gemido le recordó de repente cuál era su lugar. Uchiha. Naruto se giró hacia la voz con un siseo exasperado, con la mirada perdida, y se detuvo. La pelirroja lo miraba con algo parecido a la sorpresa, o quizás con asombro. No podía estar seguro en la penumbra. Sin embargo, estaba seguro de que lo estaba mirando. «Oye, no estoy», la miró con el ceño fruncido, las palabras murieron en sus labios al vislumbrarse en un charco cercano. Siniestros orbes escarlata lo miraban fijamente, rodeados por un solo tomoe en cada iris. Sharingan. Naruto se erizó al ver los crueles ojos carmesí, incapaz de aceptar que le pertenecían, al rostro siniestro que lo miraba. Así que no era un sueño después de todo. El Shinigami realmente había jodido con su Ad. Aparentemente ese arrebato de ira anterior había sido suficiente para desbloquear los ojos abovedados del clan. No su clan. ¡No! Naruto se negaba a pensar en sí mismo como uno de esos vengadores engreídos, incluso con sus nuevos poderes y apariencia yendo de la mano. «Maldito seas, Shinigami». Contempló a la temblorosa Kunoichi, debía ser al menos una genin, durante lo que le pareció una eternidad. Claramente, a juzgar por su itiate, era de Konoha. ¿Pero por qué Kumo intentaría secuestrar a alguien tan de repente? Había una guerra en marcha, por amor a los kami. ¿Qué propósito podría tener el secuestro de una sola alma? Rayos. Tenía que intentar al menos traerla de vuelta a Konoha. De todos modos, no parecía estar en condiciones de regresar sola. «Oye, ¿estás bien?», preguntó. Ella seguía mirándolo boquiabierta. Naruto respiró hondo y cerró los ojos. Al volver a abrirlos, no vio rastro alguno de la maldita rueda de copia. «Hola».
¿Hay alguien en casa? Frunciendo el ceño, agitó una mano ante su rostro, provocando una serie de parpadeos lentos. Sin duda, seguía en shock por su reciente liberación. ¿Cómo, MMM? ¿Cómo me encontraste? Preguntó suavemente. Habla. Naruto no pudo evitar reírse para sí mismo. En cuanto a cómo te encontré, bueno, supongo que le pudiste agradecer a tu cabello. No tenía ganas de explicarle cómo había caído literalmente del cielo. Aún así, había algo extrañamente familiar en esta chica. ¿Pero qué era? ¿Los ojos? ¿Su cabello? No podía identificarlo, inexplicablemente, la niña se sonrojó. ¿Tú, me seguiste por mi cabello? No solo por tu cabello. Naruto intentó, sin éxito, disimular una sonrisa mientras la pinchaba con el dedo. Porque eres una camarada. Ya sabes lo que dicen. Quienes rompen las reglas son escoria, pero quienes abandonan a sus camaradas son aún peores que la escoria. Mientras la miraba, sus mejillas seguían ennegreciéndose, como si las calentara un horno por dentro. ¿Por qué se sonrojaba? Encogiéndose de hombros, Naruto se agachó para desatarla, cortando el nudo que le ataba las muñecas con un simple kunai. La chica murmuró un agradecimiento y se frotó las muñecas, negándose a mirarlo a los ojos. Extraño. Se negaba a mirarlo incluso después de que la hubiera salvado. Tampoco parecía que fuera a regresar caminando a la aldea. Al no ver otra opción, se agachó y levantó a la genin con la misma facilidad con la que un novio levantaría a su ruborizada novia. Eso provocó una reacción en ella. La kunoichi farfulló sorprendida, su rostro se encendió con un brillo incluso mayor que su sedoso cabello escarlata. Oye. Te espera un momento. Gritó, ¿qué estás haciendo? ¿No es obvio? Naruto no podía creer su descaro. Él intentaba ayudarla, y ella seguía indignada. No puedes caminar, así que te cargo. La chica se quedó quieta ante esto, sus grandes ojos se abrieron aún más. Era como si realmente lo estuviera mirando por primera vez. ¿Cómo te llamas? Uzuerm Uchiha Naruto. Corrigió instintivamente, maldiciéndose por usar ese maldito nombre de clan. ¿Y quién demonios eres tú, Chibi? La niña infló sus mejillas en señal de desafío. No soy un chibi. Me llamo Uzumaki Kushina, Datebane. ¿Datebane? Naruto la dejó caer como una papa caliente. Sintió que el color se le desvanecía. Un sudor frío le recorría el cuerpo destrozado y magullado. Antes de que su mente se apagara, comprendió dos cosas. Primero, y ante todo, esta niña era, sin lugar a dudas, su madre. Segundo, aparentemente, cuando el Shinigami le había encomendado corregir los errores del pasado, había estado hablando tanto literal como figurativamente. Porque esta niña era su madre y llevaba un itiate de Konoha, y tenía la sucinta sensación de que ya no estaba en su tiempo. Oh, Dios mío, oye, ¿estás bien? Preguntó la niña que un día sería su madre. Estás un poco pálida, ¿y qué hizo Naruto al darse cuenta de esto? Te preguntarás. Gran Scott. Por supuesto que se desmayó. Oye, ¿estás despierto? Obito. Naruto se incorporó de golpe con un gruñido de sorpresa, con los ojos encendidos, y sus dedos agarrando lo primero que tenía a su alcance, arrastrándolo hacia adelante. Un leve ep femenino sonó a su derecha, arrancándolo de los últimos vestigios de sus pesadillas en el último segundo. Un segundo demasiado tarde. Se encontró cara a cara con una joven Uzumaki Kushina, cuyo rostro pendía peligrosamente cerca del suyo. Sus mejillas eran de un rojo escarlata increíblemente brillante, probablemente porque estaba sentada en su regazo. Su nariz rozaba la suya, sus labios colgando a escasos centímetros. ¡Oh, mierda! Los recuerdos lo inundaron, recordándole por qué había estado inconsciente en primer lugar. Se había desmayado. Se desmayó porque se dio cuenta de la terrible verdad de las palabras del segador. Corregir los errores de la vieja generación por el bien de la nueva no había sido una mera metáfora. Había sido literal. Al principio no comprendió qué ganaría retrocediendo tanto en el tiempo. Luego la realidad lo golpeó. Podía arreglarlo todo. No perdería a sus amigos, ni a su familia, ni a sus padres por culpa de Obito. Así es, encontraría a Obito y. Espera, ¿ya había nacido Obito? Naruto-san, Naruto se irritó ante las palabras de su madre. Había aprendido lo suficiente sobre su juventud como para esperar un golpe doloroso como compensación por su temeridad. Pero no llegó. Para su infinita incredulidad, ella giró la cabeza, con los párpados ligeramente cerrados, en lo que podría haber sido vergüenza o... Espera. Espera un momento. No esperaba que él, me estás lastimando, susurró. Oh.
Naruto se obligó a soltarse, hundiendo los dientes en su labio inferior hasta que notó el sabor de la sangre. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Casi besó a su propia madre. Aunque, mirándola ahora, le costaba pensar en ella como tal. Difícil reconciliar a esta zorra ruborizada, apenas entrando en la adolescencia, con la mujer que había conocido dentro de su sello. ¿Ya tenía a Kurama sellado en su interior? Se preguntó. De ser así, ¿conservaba el viejo zorro algún recuerdo de él? ¿O le habían borrado la memoria, como a todos los demás? Resistió implacablemente el impulso de preguntar por su antigua inquilina. Sabía por experiencia lo amarga que podía ser la vida de un Jinchuriki. ¡Ey, Naruto miró a su madre, ligeramente alarmado al encontrarla mordiéndose el labio inferior, retorciéndose inquieta en su regazo. ¿Cuánto tiempo piensas aferrarte a mí así? Una vez más, reprimió en silencio el pánico. Aunque había aflojado la mano de Kusina, aún no la había soltado de la cintura. Bueno, maldita sea. Naruto se obligó a retraer su brazo, lo que permitió que la kunoichi se deslizara hacia atrás y fuera del alcance de sus brazos. Lo siento, murmuró. Decidido a distraerse, el Uzumaki convertido en Uchiha se arriesgó a echar un vistazo a su alrededor. Al observar el pequeño claro donde aparentemente habían acampado, el calor del pequeño fuego que ardía detrás era su única fuente de iluminación, proyectando sus sombras unas contra otras en ángulos extraños. Mientras observaba, las llamas parpadearon y se atenuaron. No podían permitirse eso ahora, ¿verdad? Inhalando profundamente, moldeó chakra en su estómago, formando un sello con la mano izquierda. La mirada de Kusina se dirigió hacia él al hacerlo. Katón. Sin decir una palabra más, exhaló, expulsando una delgada columna de llamas hacia el resplandor parpadeante. Impulsado por el fuego, cobró vida, iluminando considerablemente el entorno, una notable mejora respecto a las tenues luces que ofrecían antes. Cuando volvió a concentrarse en el claro, se encontró con la kunoichi observándolo fijamente. «Arigatou», susurró Kusina, retorciéndose las manos. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, la forma universal de decir Pero la kunoichi solo se sonrojó aún más. «Ja. No», exclamó, con el rostro enrojecido por la ira. «Intento agradecerte por salvarme, Datebane». «Pues discúlpame, Datebayo». Naruto no pudo evitarlo. Las palabras, junto con su tic verbal, escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «Es difícil saber cuándo me estás gritando, ¿sabes?». Ante estas palabras, Kusina se puso rígida, con los ojos tan abiertos que su hijo estaba seguro de que se le saldrían de la cabecita. Mierda. La mente de Naruto buscaba una explicación a toda prisa, desesperado por explicar su tic verbal antes de que su madre pudiera atar cabos. Oye, era tan ridículo que Kusina no pudo contener la risa. ¿Cuándo fue la última vez que se rió? Desde luego, no desde que llegó a Konoha, desde que se convirtió en genin. Por un instante, Naruto la miró como si estuviera loca, pero al darse cuenta de que se reía de su comentario y no de él, sonrió. Para sus adentros, se quedó perplejo. Esperaba confusión, no risa. Ja. Kusina se tapó la boca mientras reía disimuladamente, conteniendo otra risita. Creí que era la única que hacía eso. Nunca pensé que lo oiría de un Uchiha. A su pesar, el ex rubio le lanzó una gota de sudor a la chica que un día se convertiría en su madre. ¿De verdad iba a aceptar una respuesta tan inverosímil basándose solo en sus propias observaciones? Ah, bueno. Se encogió de hombros para sí mismo. Mejor seguirle el juego, bueno, no soy como la mayoría de los Uchiha. Sí, me di cuenta. Kusina sonrió radiante, con una sonrisa radiante iluminando su rostro. Para empezar, no tienes un palo gigante en el culo. Naruto intentó contener la risa. De verdad que sí. Pero en cuanto su madre mencionó las palabras palo y culo, no pudo contenerse. Había elegido esas mismas palabras años atrás, en su juventud, para describir las tendencias antisociales de cierto vengador. Que su propia madre se las echara en cara era simplemente demasiado para él. Rió disimuladamente, con el Sharingan encendido de nuevo, en respuesta al repentino arrebato emocional. Casi esperaba que Kusina se estremeciera al verlas. La pelirroja ni siquiera pestañeó. ¿Por qué te ríes?, preguntó ella. Porque es verdad. Rió Naruto a carcajadas, olvidándose por un momento de su buen humor. Los Uchiha sí que tienen un palo en el culo. Su madre lo miró como si estuviera loco. Diablos. Probablemente pensó que lo estaba. Oye, ¿estás hablando de tu propio clan, Tebane? Sí.
La risa de Naruto se apagó en su garganta al verse en un charco cercano, contemplándose fijamente. Su uniforme de Jounin le daba una figura imponente. Aunque aún le encantaba el color naranja, la guerra había sido particularmente cruel con su viejo mono, obligándolo a renunciar a él hacía mucho tiempo. Antes de perderlo todo. Se pasó una mano por la espesa maraña de pelo negro que una vez fue su rubio cabello, maravillándose distraídamente ante el hombre que lo observaba. Tras haber sido ascendido a Jounin poco antes de que los Kyuubi arrasaran lo que quedaba de Konoha, había acumulado un considerable repertorio de ninjutsu, además de sus ya innumerables y extrañas variantes del Rasengan y el Rasen Shuriken. Al mirarse a sí mismo, no pudo evitar preguntarse, ¿podría seguir usándolos? ¿Existiría su contrato con los sapos en esta época? ¿Podría usar Senjutsu? ¿Y Raishin? Su reflejo le ofreció una sonrisa nerviosa en compensación por su temeridad. Pero fueron sus dos resplandecientes orbes de linaje los que lo cautivaron. En lugar de una sola marca en el Sharingan, como había visto antes, un par de tomoe gemelos giraban furiosos en cada uno de sus ojos, girando a tal velocidad que parecían poco más que una mancha negra. Los apaciguó con esfuerzo, pero calmar su mente atribulada no resultó tan sencillo. ¿Qué demonios estaba pasando? Estaba seguro de que solo había habido un tomoe la última vez que miró, ahora había dos. Por supuesto, sabía muy poco sobre los ojos abovedados del clan Uchiha. Lo que sabía provenía principalmente de conocimiento indirecto y de Kakashi Sensei. Que un Sharingan simplemente obtuviera otro tomoe sin motivo era inaudito. Entonces Naruto recordó a quién pertenecían esos ojos y, de repente, todo tuvo sentido. Los ojos de Madara evolucionaban solos. Tenían que ser así. No había otra explicación. Un pensamiento repentino lo heló hasta los huesos. Si realmente evolucionaban por sí solos, ¿se convertirían en el temible Mangekyo Sharingan? Una vez que lo consiguiera, si es que lo conseguía, sería solo cuestión de tiempo que se quedara ciego. Y, gracias a su situación, carecía de un hermano o padre con quien intercambiar los ojos. Naruto-san. El ex rubio parpadeó, sacado de su ensoñación por la expresión preocupada de Kushina. Naruto, respondió. Con Naruto basta. Su madre se sonrojó. Entonces Naruto, ¿puedo hacerte una pregunta? Disparar. ¿Cuántos años tienes, si no te molesta que te pregunte? Naruto casi se cae. 17. Respondió, revelando su verdadera edad sin pensarlo. Cumpliré 18 en un par de meses. Suponiendo que no me maten antes, añadió para sí. Me toca a mí. La miró fijamente un momento, con la mirada fija. Tienes, a ver si lo adivino, 13. 15. Replicó Kushina. Mi cumpleaños fue la semana pasada. Naruto soltó una risa débil. ¿Un feliz cumpleaños atrasado? Ante eso, su enojo pareció disminuir un poco y su mirada se suavizó mientras lo miraba. ¿Qué? Es solo que, dijo Kushina inquieta, eres una de las primeras en desearme un feliz cumpleaños desde que llegué a Konoha. ¿Ja? Naruto ladeó la cabeza, intentando recordar lo poco que sabía de su madre. Debes estar bromeando. ¿Nadie te ha felicitado? Kushina asintió en señal de reconocimiento. Naruto tuvo que contener un grito. Por lo que le había contado, su vida en Konoha no había sido precisamente agradable al principio. Pero pensar que no celebraría su propio cumpleaños, igual que él, era también por culpa del Kyuubi. No desde que dejé Uzugakure, no. Bueno, te compraré un regalo cuando volvamos, o algo así. Naruto reprimió con saña el impulso de taparse la boca con la mano en cuanto habló. Se había pasado de la raya. En su afán por animar a su madre, por disipar su melancolía, se había arriesgado a hacer el ridículo. Probablemente ya lo había hecho. Kushina lo miró con los ojos muy abiertos, con una expresión entre el deleite y la incredulidad. Finalmente, pareció decidirse por lo primero, para eterno disgusto de Naruto. ¿Sabes qué? Decidió de repente. Te lo voy a pedir. Sobre todo porque eres el segundo Uchiha que es tan amable conmigo. ¿Quién fue el primero? Se preguntó en voz alta. Mikoto-chan. Kushina se alegró al pronunciar el nombre. Es mi mejor amiga. Probablemente te caiga bien. Mikoto. Algo se removió en la memoria de Naruto al mencionar ese nombre. No lograba identificarlo. ¿Acaso no lo había oído antes? Seguro que sí. En fin. Si el nombre era tan importante, tarde o temprano lo recordaría. Dime, Naruto-san. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo más? ¿Qué son estas 20 preguntas? Naruto rió levemente. Era tan extraño hablar con una versión más joven de su madre.
Pero eso no significaba que no lo estuviera disfrutando. Después de los horrores que había soportado en la Cuarta Guerra Shinobi, era un alivio poder relajarse, aunque solo fuera por un rato. Sin embargo, al ver su expresión abatida, la hizo señas para que continuara. Prométeme que no te reirás. Acabo de salvarte yo solo de 3 Shinobi enemigos. Su expresión seria apenas se disimulaba. No creo que vaya a reírme de ti pronto. Si mal no recuerdo, tú también me dejaste caer, señaló Kusina con mordacidad. También te desmayaste en cuanto te dije mi nombre. Lo siento. Naruto se sonrojó de vergüenza. Juró en silencio que nunca jamás volvería a desmayarse, por muy avergonzado o sorprendido que estuviera. En fin, ¿querías preguntarme algo? Bueno, sí, Tebane. Kusina se recostó sobre sus cuartos traseros, mirando a todas partes menos a él. Pero esto es solo por curiosidad. A Naruto se le cayó una gota de sudor. No recordaba que su madre fuera tan evasiva jamás, se supone que debe haber una pregunta ahí. Bien. La Genin negó con la cabeza. Su mejilla se tiñó de un dulce tono escarlata. Voy a salir a preguntar. Naruto juntó los dedos y apoyó la barbilla sobre ellos, esforzándose por disimular una sonrisa mientras ella se esforzaba por formular su pregunta, olvidando su vergüenza. ¿Tienes novia? Allí estaba de nuevo. Esta vez, Naruto sí que se desmayó. De todas las cosas que podía preguntarle, ¿ella le preguntó eso? Gimiendo, se arrastró de vuelta al tronco, solo para encontrarse con Kusina observándolo fijamente, sus ojos violetas atravesándolo desde donde estaba. Maldita sea. Aunque era fácilmente 2 años menor que él, descubrió que simplemente no podía negarle ante preguntas como estas. Podría haberle mentido, negándolo con vehemencia. Pero al final, eligió una verdad diferente. No, admitió, con las palabras ardiendo en la garganta. No. Ya no. Otra verdad a medias. Había tenido una relación breve y tenue con Sakura poco después de que estallara la guerra. Una relación que había comenzado poco después de la muerte de Sasuke y que terminó demasiado rápido. Truncada brutalmente por su muerte a manos de Uchiha Obito tan solo un mes después. Otra razón más por la que Naruto ansiaba encontrar a ese hijo de puta en esta ocasión y exprimirle la vida. Si eso lo convertía en un asesino, que así fuera. Simplemente no podía perdonar a ese imbécil por matar a la única chica que había amado. Oh. Debió haber visto su expresión asesina, porque el tono inquisitivo se desvaneció de sus ojos. Lo siento, balbuceó. No quise, no te preocupes. Naruto negó con la cabeza. Pasó hace mucho tiempo. Lo superé. No, pensó con una punzada de arrepentimiento, no lo había superado. La muerte de Sakura todavía lo hería como un cuchillo a veces. Podrían haber tenido algo especial, algo maravilloso. Ese mes, por breve que fuera, había sido el mejor mes de su vida. Habían sido el primero del otro. Habían hablado de empezar una vida juntos, de formar una familia, cuando su guerra finalmente terminara. Y entonces Obito la destripó como a un cerdo. Nunca lo perdonaría por eso. Nunca. Naruto normalmente era una persona pacífica la mayor parte del tiempo, estaba emprendiendo esto, precisamente por esa razón, pero por ese hombre, haría una excepción. Una excepción muy dolorosa. ¿Era especial para ti? Preguntó Kusina con renovado interés. Ahora que sabía que no estaba enojado con ella, parecía dispuesta a exprimirlo hasta el último detalle. Naruto estaba encantado de complacerla. Al fin y al cabo, siempre era mejor centrarse en los momentos felices que en los tristes. Sí. Naruto sintió una sonrisa melancólica dibujarse en sus labios. Lo era. ¿Qué le pasó a ella? Ella murió. Kusina se estremeció. Naruto no la culpó. Oh, no, vaca. Me hace cosquillas. Incluso ahora, aún podía oír su risa. Sintió un pequeño vuelco en el corazón. Aunque Sakura había fallecido hacía tiempo, el dolor de su partida aún lo sorprendía a veces. Fue como un puñetazo en el estómago. Un suave roce en su manga atrajo su atención. Naruto parpadeó sorprendido, sobresaltado al encontrar la mano de Kusina sobre la suya. Estoy segura de que ella te amaba mucho, mucho. Naruto contuvo la risa. Irónico, que fuera él quien recibía consuelo. Su propia madre. No lo presionó para que le contara detalles ni le dijo cuánto lamentaba su pérdida. No lo reprendió por buscar la venganza. Desde que la rescató apenas unas horas antes, ni siquiera había intentado molestarlo con sus verdaderas intenciones, lo cual era bastante desconcertante. Simplemente lo miró con esos enormes ojos violetas y le tomó la mano.
Estaba allí, apoyándolo en silencio y sin pedirle nada. Desconcertado, Naruto sintió que ella entendía algo de lo que decía. Se encontró entrelazando sus dedos solo para ver cómo se sentía. Sí, dijo. Tras la muerte de Sakura, la única vez que tuvo contacto físico con otras personas en el futuro fue cuando luchaba contra ellas. Así había sido su vida en la Cuarta Guerra Shinobi. Esa fue la vida que vivió tras perder a su amor, una vida llena de soledad y desconfianza. Fue todo lo que conoció durante el último año de su existencia. Sentimientos como esos no se desvanecían de la noche a la mañana. Debió ser mi radiante belleza, murmuró para sí mismo, reflexionando sobre su cambio de apariencia. Era difícil aceptar que estaba allí, atrapado en el pasado, en un cuerpo que apenas reconocía como suyo. Difícil, pero no inaceptable. Ahora que estaba aquí, podía cambiar las cosas para mejor, corregir todos los errores cometidos, ayudar a todos los que sufrían. Pero debía tener cuidado. Si cambiaba demasiado, si alteraba la línea temporal con impunidad, podría aniquilar vidas que aún no habían nacido. Aunque todavía estaba luchando por encontrar una manera de hacerlo. Vamos. Se levantó y tiró de su mano, señalando un par de sacos de dormir que había tendido cerca de la hoguera. Deberías dormir un poco, Tebane. Mañana por la mañana daremos un largo paseo de vuelta a Konoha. Sí, dijo de nuevo. Dejó que ella lo guiara fuera del tronco y rompieron el contacto al empezar a caminar. Su largo cabello carmesí se mecía tras ella con cada paso, atrayendo su atención. Casi parecía brillar a la luz del fuego, como el color de la sangre. Le pareció hermoso. Siempre había envidiado no tener el bonito cabello carmesí de su madre. Le costaba contenerse para no tocarlo. Solo un poco, por cierto, creo que sí. Kusina se giró bruscamente para encararlo, con su cabello ondeando a su alrededor como una cortina escarlata. Naruto se puso rígido, con la mano congelada al intentar alcanzarla. ¿Son? Preguntó. Guapo, quiero decir. El Uzumaki convertido en Uchiha rió entre dientes, con el ánimo recuperado. No le importó aceptar un cumplido de su madre. ¿Es eso así? Kusina le sonrió radiante, y su sonrisa era como la luz del sol en el calor del fuego. Dormiremos un poco, ¿de acuerdo? Se giró. Estamos bastante lejos de la frontera, creo. Deberíamos estar a salvo aquí. Su mirada se dirigió a las llamas, como si no hubiera formulado una pregunta. Naruto asintió y pasó junto a ella, con los ojos entrecerrados, decididos. Apagaré el fuego. Sin pensarlo, recorrió un sencillo conjunto de sellos, acumulando chakra en su estómago. No era la primera vez que agradecía ampliar su repertorio de jutsus. Suiton, Mifurapa. Con una breve exhalación, apagó las llamas con agua, absorbiendo el rugiente fuego hasta la médula. Mientras dejaba que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, descubrió que Kusina ya había empezado a abrigarse en el saco de dormir más cercano, con una leve sonrisa en sus labios. ¿Qué? Oh, nada. Podría haber jurado que la oyó silbar en la penumbra. Es que ya son 3. Viento, fuego y ahora agua. Naruto se permitió arquear una ceja. Kusina lo había visto usar ese jutsu de viento durante su anterior enfrentamiento con sus 2 captores. ¿Qué tipo de chakra tienes? Bueno, soy un shinobi muy hábil. Un destello de movimiento en su periferia descarriló brutalmente sus palabras y el hilo de sus pensamientos, destrozando su buen humor como si fuera un cristal. Naruto frunció el ceño, apartando la mirada de Kusina y recorriendo el claro, siguiendo el movimiento. Allí. Permaneciendo justo detrás de la luz del fuego. Una sombra. Pero no cualquier sombra. Una humana, agachada hacia la maleza, con la evidente intención de permanecer oculta. Un shinobi. Mierda. Naruto no mostró señales de que algo anduviera mal, simplemente mantuvo la mirada fija en Kusina, mientras era inquietantemente consciente de que su inminente atacante se acercaba por detrás. Solo al ver el destello revelador de un itiate de Kumogakure, se permitió un suave gruñido. Mierda. Mierda. Naruto. Kusina pronunció su nombre, pero bien podría haberle susurrado, por lo que le sirvió. Su mente ya estaba trabajando, intentando averiguar dónde se había equivocado. Mierda, mierda, mierda. Se maldijo por no haberse dado cuenta antes. Los shinobi siempre operaban en grupos de 4. Siempre. Había eliminado a 3 de ellos que custodiaban a Kusina, lo que significaba que el cuarto probablemente estaba de reconocimiento en ese momento. Bueno, si pensaba que lo atraparía con la guardia baja, se llevaría una gran decepción.
Lentamente, el hombre sacó lo que parecía un shuriken gigante de su espalda, dedicando unos preciosos segundos a desenvainar la desgarbada arma. Una lenta sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Naruto. Había estado esperando precisamente esa oportunidad. Entendido. En el tiempo que le tomó al hombre posicionar el arma, el ex-genin ya había acortado la distancia entre ellos. Una leve extracción del chakra restante del Kyuubi fue más que suficiente. Un kunai se deslizó por su manga hasta su mano expectante. Se clavó en el estómago del aturdido shinobi. «Hay más de ustedes», siseó Naruto mientras veía cómo la luz abandonaba los ojos del hombre. «Respóndeme». Su objetivo se burló y sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante. «Tonto». Para inmensa consternación del rubio, el hombre desapareció en una columna de humo, dejando tras de sí un tronco inofensivo. Sustitución. Justo cuando registraba la finta, el sordo zumbido de un shuriken lanzado llegó a sus oídos, resonando cada vez más fuerte a cada segundo. El grito de Kushina le atravesó los oídos como un cuchillo. Kushina. Ella era su objetivo. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Naruto conectó con fuerza el chakra de Kurama una vez más, obligando a la capa dorada a envolver su cuerpo, aumentando su ya de por sí absurda velocidad. Retrocedió a toda velocidad, abriéndose paso entre ramas enteras en su afán, sin importarle que le desgarraran y le cortaran el rostro. «Por favor, déjame llegar a tiempo». Por mucho que lo intentara, Uzumaki Kushina no lograba comprender lo que acababa de ocurrir. Un minuto después, estaba charlando amigablemente con Naruto. Descubrió que le caía bien el Uchiha. Era afable y tranquilo, buen conversador, nada que ver con el resto de su clan. Él solo la había salvado de ser llevada a Kuno, donde la muerte, la tortura o algo peor la esperaban. Eso por sí solo decía mucho de su carácter. Todavía no entendía por qué se había desmayado después de que ella le dijera su nombre, pero incluso eso se había convertido en un pensamiento fugaz una vez que se había sincerado con ella. Y ella tal vez, algo así, más o menos, lo encontró, algo atractivo. Lo siguiente que supo fue que su salvador entrecerró los ojos consternado, soltó una maldición en voz baja y se adentró en la oscuridad del bosque. Al principio, Kushina pensó que lo había molestado. Entonces lo oyó, el característico ruido de una técnica de sustitución. Se le heló la sangre en las venas. ¿Un ataque? Pero se suponía que allí estarían a salvo. El zumbido monótono de un enorme shuriken llenó sus oídos, desmintiendo esa idea errónea. Kushina gritó y se tambaleó hacia atrás, evitándose una muerte rápida. Una cálida punzada de dolor le atravesó el hombro cuando el misil mortal pasó zumbando, dejándola aturdida y conmocionada. Alguien le gritaba, pero no podía oírlos. Sus oídos aún zumbaban por el susto. Kushina. La voz de Naruto resonó tras ella. El miedo y la desesperación en sus palabras la ahogaron, dejándola inmóvil. Abajo. Kushina apenas tuvo tiempo de parpadear cuando una mancha dorada la atravesó, la tiró al suelo en un instante y se abalanzó sobre ella. Y justo a tiempo. El Uzumaki convertido en Uchiha gruñó sorprendido cuando algo afilado atravesó su mono y se clavó en su espalda baja. El filo desconocido de un enorme shuriken se clavó en su carne, casi haciendo que sus brazos se doblaran, amenazando con lanzarlo hacia adelante y sobre ella por completo. Un fino hilo de sangre se filtró entre sus labios, salpicando la mejilla de Kushina. Ella lo miró boquiabierta, con los ojos violetas abiertos de par en par, la boca congelada en un óvalo abierto. Las palabras se le atascaron en la garganta, negándose a salir por mucho que las deseara. ¿Por qué?, susurró ella. Naruto abrió la boca para hablar. Todo lo que salió fue sangre. Baka Yarou, siseó con los dientes apretados, te comportas como si Tos necesitara una razón para salvarte. Sus labios se curvaron en una sonrisa dolida. Después de todo, eres igual que yo. Cuando se mordió la palabra, perdí a mis padres, nadie me felicitó ni me reconoció. Siendo el mal estudiante que era, metía la pata muchas veces en clase a propósito, porque quería llamar la atención de todos. No importaba si se reían de mí o me maldecían. No conseguía que nadie me prestara atención cuando lo intentaba, así que actuaba como un idiota. Era como si fuera un extraño. ¿Sabes cómo se siente, verdad? Ella sabía cómo se sentía. Durante mucho tiempo se había creído sola. Mikoto era una de sus pocas amigas, pero aún así, a menudo estaba en misiones y no podía estar ahí cuando más la necesitaba. Como ahora, por ejemplo. Ahora, mientras yacía allí, incapaz de hacer nada más que ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas amargas, preguntó, fue duro. ¿Verdad, Kushina?
Te sentías sola, ¿verdad? Lo siento. No deberías sentirte así. Intentaré hacer algo al respecto, esta vez. A Kusina casi se le subió el corazón a la garganta cuando él se desplomó sobre ella, desplomándose en sus brazos como un peso muerto. Quiso llorar al ver cómo sus ojos se cerraban. ¿Acababa de morir en sus brazos? ¡No! No podía morir, no allí. Ahora no. ¡No! Kusina jadeó de sorpresa mientras sus ojos se tornaban escarlata y se entrecerraban, y un sollozo silencioso brotó de su garganta. Sabía que el Kyuubi se estaba aprovechando de su desequilibrio emocional, aprovechando esta oportunidad, esta grieta en su armadura, para tomar el control. Aún así, no pudo detenerlo. No pudo, mientras su cabello se erizaba, la capa carmesí se deslizaba por su cuerpo, cubriéndola como una segunda piel. Odio. No podía pensar en nada más. Odiaba el destino. Lo aborrecía, lo despreciaba por darle a alguien especial, alguien con quien hablar, y luego, con la misma rapidez, arrebatárselo en un abrir y cerrar de ojos. ¡No! Una neblina roja cubrió la visión de Kusina, cegándola. Sintió el chakra hirviente a su alrededor, estremeciéndose anticipando la masacre inminente. Allí. Por el rabillo del ojo, lo vio. El que había matado a Naruto. Asesino. Le gruñó y él la miró boquiabierto, con la boca abierta formando un óvalo de absoluta incredulidad. Dio un pequeño y tambaleante paso hacia atrás. Eso fue todo lo que logró antes de que ella se abalanzara, chillando como una Bansee. Cadenas de chakra, su único y verdadero talento, brotaron de su espalda, enroscándose hacia adelante mientras descendía sobre el ninja Kumo, un espectro de muerte y destrucción. De alguna manera, el hombre logró desenvainar su espada antes de que ella cayera sobre él, chillando, escutiendo y cortando. De poco le serviría. Sintió el frío acero clavándose en su mejilla, pero una vez antes, sus cadenas la atraparon y se la arrebataron, dejándolo expuesto a que sus dedos, ahora garras, le desgarraran el chaleco blanco hasta el estómago. Monstruo. Gritó el hombre. Cállate la boca. Gritó, mostrando los colmillos en un gruñido sibilante. Te voy a matar, Tebane. Sus cadenas de chakra lo golpearon de lleno en el pecho y lo estrellaron contra un árbol. No gritó, no chilló, pero su boca formó una mueca tensa y sus ojos la miraron, suplicando. Misericordia, parecían decir, por favor, no me mates. Kusina no se sentía misericordiosa. Sus cadenas se clavaron más profundamente, atravesando carne y hueso, inmovilizándolo contra la corteza del árbol, ensartándolo. Lo sujetó por debajo de los brazos, miró esos ojos y vio cómo la vida se escapaba de ellos. Recuerdos de soledad la inundaron y sintió que la rabia crecía. Sola. Estaba sola otra vez. La única persona que la había salvado, el único individuo que le había mostrado esa sonrisa, ya no estaba con ella. Se había ido. Y era culpa de este. Algo dentro de Kusina se retorció al darse cuenta. Levantó una mano con garras, con la intención de descuartizar el cadáver del ninja Kumo. Lo masacraría. Lo haría pedazos. Ella, oye. Una mano se cerró alrededor de su muñeca, ajena al chakra abrasador que les quemaba la piel. Kusina se giró hacia ellos, lista para abatir a su atacante. En cambio, retrocedió bruscamente como si la hubieran quemado. Naruto. Encontró a Lucia cerniéndose sobre ella, mirándola con un Sharingan intenso que brillaba en sus orbes carmesí. Scarlet se topó con Scarlet y esta cedió. El alivio la inundó como una ola, aniquilando la rabia antes de que tuviera la oportunidad de organizar cualquier tipo de contraataque. Desprovisto de cualquier medio para controlarla por más tiempo, el chakra del Kyuubi se disipó, evaporándose a su alrededor como vapor. Está muerto, rugió Lucia. No hay necesidad de descuartizar su cadáver. Kusina abrió mucho los ojos. No se esperaba esto en absoluto. Pero pensé, ¿estaba muerto? Naruto arqueó una ceja. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Lo siento, pero no moriré tan fácilmente. Estaba vivo, pero su herida. Ella pensó, vaca. Sollozó, apretando débilmente los puños contra su pecho. Vaca, vaca, vaca. Creí que habías muerto. Creí que estabas muerto. NNRGH. Naruto se dobló en su abrazo con un gruñido, tocándose la espalda con una mano. Su mano se apartó cubierta de sangre. Estás herido. Es solo una herida superficial, dijo riendo entre dientes, dejando de lado sus preocupaciones. No te preocupes, me curaré. ¿Qué quieres decir con qué? SH, la silenció. Déjame verte.
Naruto era dolorosamente consciente de lo que había hecho. Al salvar a Kushina por segunda vez, sin saberlo, había imitado las acciones de Iruka Sensei. Pero era la verdad. Su madre era la Jinchuriki del Kyuubi anterior a él. Ya había sufrido tormento antes de que este quedara sellado en su interior. Sintió un poco de culpa por fingir su muerte allí, pero no había tenido elección. Ese shuriken había sido envenenado. Le había llevado tiempo y una porción considerable del chakra de Kurama purgarlo de su sistema. Pero ahora lo sabía con certeza. Ya no necesitaba preguntarle a Kushina Uzumaki si ella era actualmente el contenedor del 9 colas. Ahora lo sabía. ¿Viste eso, eh? Parecía casi avergonzada. Lo hice. Naruto ya sentía cómo la herida de su espalda se cerraba. Evidentemente conservaba las propiedades regenerativas de su inquilino. Sin embargo, su mano resultó ser otra historia. Se había agarrado a Kushina mientras estaba envuelta en el chakra de Kurama. Esa no sanaría pronto. Pero eso no venía al caso. Había eliminado el veneno de su organismo, tenía que asegurarse de que Kushina pudiera hacer lo mismo. Lentamente, para no sobresaltarse antes. Quédate quieta. Le puso una mano en la mejilla y otra en el hombro. Sus palmas irradiaban una luz verde. Te han envenenado. Necesito extraer el veneno. Sakura, ante su insistencia, le había enseñado algo de su ninjutsu médico. Era un desastre la mayor parte del tiempo, y le consumía muchísimo chakra, pero al menos sabía lo suficiente para neutralizar toxinas extrañas con seguridad. Se retorció al ver el estado destrozado de su mano, pero obedeció de todos modos. ¿Me odias?, susurró mientras él curaba sus heridas. Sus palabras eran suaves y tristes. Él la odiaría. Como todos los demás. Todos menos Mikoto, y ni siquiera ella sabía la verdad. ¿Qué es esto de repente? ¿Lo viste? Kushina hizo un gesto hacia su estómago, incapaz de contener la desesperanza que empezaba a crecer en su interior. Lo que tengo, dentro de mí. Soy un monstruo. ¡Oye!, gritó sorprendida cuando el Uchiha la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. Sus ojos negros como el carbón estaban teñidos de chakra, brillando con el distintivo color carmesí de su clan. Su chakra se sentía frío. Como si estuviera mirando a otra persona, como si estuviera mirando a los ojos de un completo y absoluto desconocido. Sutomo la hechizó, girando hipnóticamente ante su rostro, apenas un borrón ante sus ojos. La agarró aún más fuerte, acercando peligrosamente su rostro al de ella. Nunca, susurró, con palabras ásperas por la ira, vuelvas a llamarte así. Pero yo, nunca. Gruñó Naruto. Su tono no dejaba lugar a discusión. ¿Por qué carajos iba a odiarte por algo que no eres? Ante sus palabras, Kushina sintió que se desmoronaba. Todas las barreras que había construido en su mente se derrumbaban ante sus oídos. Cuando las lágrimas brotaron, no pudo contenerlas. Esto era demasiado. Demasiado que esperar, y mucho menos soñar. En tan solo unas horas, su vida había pasado de ser una existencia solitaria a esto. Para empezar, no esperaba que nadie la buscara, y mucho menos que la rescatara, y todo por culpa de su odiado cabello carmesí. Arigatou, susurró, abrazándolo con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho en un vano intento por contener las lágrimas. Muchas gracias, Naruto-kun. Sintió que la tensión de sus hombros se aliviaba al abrazarlo, lo sintió relajarse, aunque ligeramente, en sus brazos. Su corazón latía cálidamente contra su oído, un ritmo suave y tranquilizador que le prometía que todo estaría bien. Un repentino remolino de hojas rompió esa promesa. Kushina sintió que se le escapaban las palabras cuando un joven de unos 15 años emergió de un destello corporal. Su desgreñado cabello rubio enmarcaba fríos ojos azules, ojos que le decían al mundo que había venido esperando pelea. Sintió un vuelco en el corazón al darse cuenta. Minato también la había estado siguiendo. Había venido a salvarla. Pero no esperaba que alguien se le adelantara. A ella. Observó las emociones que se reflejaban en su rostro. Confusión, sospecha, tristeza y griega. Ira. Desaparecieron demasiado rápido para que ella pudiera percibirlas. Kushina, hizo una pausa al posar la vista en Naruto y su proximidad. Su rostro se ensombreció. Parece que interrumpo algo. Puedo volver más tarde si quieres, Minato. Balbuceó sorprendida, poniéndose de pie. ¿Cuándo? Naruto se frotó la mano contra los ojos inyectados en sangre, luchando en silencio contra el impulso de desmayarse. Porque esto tenía que ser un sueño. Debió haber sido un sueño.
Tuvo que frenar con fuerza su corazón latiendo con fuerza. Tanto su madre como su padre estaban de pie frente a él, discutiendo. Le costó todas sus fuerzas no abrazarlos en ese instante. Decidió guardar silencio mientras conversaban. Kusina le explicaba todo lo sucedido entre la llegada de Naruto y la de Minato. Cuando terminó, él, no creo que nos conozcamos, dijo su padre con una leve sonrisa, extendiendo la mano. Soy Minato. Naruto apretó la mano del joven y la estrechó, sin atreverse a revelar su verdadero apellido. No en ese momento. Uchiha Naruto. ¿Uchiha? Minato inclinó ligeramente la cabeza. Me parecías familiar. Debes estar equivocado. Naruto puso su mejor cara de póker. Nunca te había visto en mi vida. No, estoy seguro de haberte visto antes en algún lugar, argumentó Minato. Mira, no sé de qué estás hablando, enfatizó Naruto con un movimiento de cabeza. Minato, deja de discutir con él, te bane. Les espetó Kusina a ambos. Naruto-kun me salvó la vida. Así que deja de molestarlo. Ambos chicos se enojaron, pero por razones completamente diferentes. Aunque cada uno de ellos sabía que era mejor no arriesgarse a la ira de la pelirroja furiosa, Minato parecía más herido por eso que por cualquier otra cosa. Naruto simplemente suspiró con incredulidad. Le asombró su capacidad para mantener la compostura al ver a sus padres. Si no los hubiera conocido antes en su mente, probablemente se habría comportado como un fanático total en ese momento. Por suerte, había crecido a pasos agigantados durante la guerra y sabía mantener la compostura cuando realmente lo necesitaba. Quizás fue un poco más fácil de aceptar, considerando que ahora era mayor que sus futuros padres. Claro, su ADN alterado probablemente también les impidió reconocer la similitud. ¿Seguimos adelante? Señaló el horizonte. El sol apenas comenzaba a salir. Parece que no dormiremos mucho después de todo. La tarde siguiente, al llegar a las puertas, Naruto casi se da una palmada en la frente por la frustración. El viaje de regreso había transcurrido sin incidentes. Ahí estaba el problema. Había sentido la mirada de su padre clavada en su espalda durante casi todo el camino, y aunque ambos se mantenían agradables, no podía evitar preguntarse si había hecho algo que lo irritara. Kusina, en cambio, brillaba de alegría. Lo había mantenido ocupado durante todo el viaje, resultando en una distracción y una conversación bienvenidas. Era casi como tener una hermana pequeña. Aunque sabía que rescatar a Kusina había sido la decisión correcta, aún se preguntaba si debería haber esperado a que su padre o alguien más interviniera y salvara el día. Había actuado imprudentemente y sin pensar, y posiblemente ya había alterado los acontecimientos que escapaban a su control. Pero no, su verdadera frustración provenía de la mirada penetrante que ambos guardias le dirigían en la puerta. Claramente reconocían a Minato y a Kusina, pero a Naruto, no tanto. Y con razón. Había estado tan absorto en sus planes para cambiar el futuro que no reconoció un defecto fatal en el presente. Naruto no existía en Konoha. Para colmo, aún llevaba su viejo itiate. Si alguien lo detenía y le preguntaba quién era, si alguien no lo reconocía, estaba perdido. Kusina ya debió verlo retorcerse de alguna manera, porque sintió su mirada posarse en él. No tuve tiempo de pedir permiso cuando fui tras de ti, susurró, mintiendo entre dientes y frotándose la nuca con una mano. Fue un trabajo un poco apresurado. Las mejillas de la kunoichi se tiñeron de un rojo escarlata brillante. Se puso rígida y miró a Naruto. Parpadeó. Ja, si sigues diciendo cosas así, me voy a enamorar de ti, ¿dijiste algo? Nada. Balbuceó Kusina. Nada en absoluto. Tú. El Anbu inclinó la cabeza bruscamente ante él. El señor Hokage desea hablar contigo sobre la recuperación de Uzumaki Kusina. Además, Mikoto-sama desea que te informe. Espera tu llegada lo antes posible. Debes venir con nosotros. Sin decir nada más, se giraron y lo rodearon. Kusina buscó los ojos de su salvador, pero miraban fijamente al suelo, como un onix frío y afilado. Sintió un nudo en el pecho al verlos. Lo que sea que el Anbu hubiera dicho, debió de haberla perturbado mucho. Señora Mikoto. El primer instinto de Naruto fue desacreditar esas palabras, negar que era un Uchiha. El segundo fue preguntar quién era esa tal Mikoto y qué quería de él. Su tercera y última decisión fue respirar hondo y despejar su mente. Tranquilizarse. Y, sobre todo, mantener la calma. Ojalá su presencia en el pasado no haya cambiado demasiado ya, N/A, y ahí lo tienen. Naruto finalmente llega a la aldea. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Recibirá una cálida bienvenida de los Uchiha? ¿O una fría?
Siendo honesto, originalmente quería ir por otro camino. Que todos en la aldea recordaran a Naruto como un Uchiha, alguien que sabemos que no es. Luego me di cuenta de que eso no serviría para nada. Naruto quiere ser visto como él mismo, no como alguien que no es. La pareja aún está en el aire, pero lo más probable es que Mikoto participe, aunque aceptaré con gusto cualquier otra recomendación. Kushina se está enamorando de él. Pero la pregunta sigue en pie, ¿corresponderá Naruto alguna vez a sus sentimientos? Me inclino a decir que sí, con el tiempo, incluso podría incluir a Tsunade, ya que la diferencia de edad se ha reducido casi por completo. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿serías tan amable? Y disfruta del avance. Es larga, aunque inconexa. Considéralo una prueba de que tengo toda la intención de continuar esta historia. Avance bueno, hola guapo. Naruto abrió los ojos y se giró hacia donde provenía la voz, solo para encontrarse cara a cara con posiblemente la chica más hermosa que jamás había visto. Se encontró mirando fijamente los ojos negros como el carbón de otra Uchiha. Una belleza esbelta con cabello negro largo y brillante y un cuerpo que, a pesar de vestir el uniforme de Konohagakure, habría hecho palidecer de envidia incluso a Tsunade Baa-chan. Ella sonrió cálidamente y se dirigió a su encuentro, ocupando el asiento frente a él en la barra sin siquiera ser invitada. Había un aire frío y distante en ella, como si existiera únicamente para infundir miedo en los corazones de los demás. Él podía apreciar eso en una mujer. ¿Nos conocemos? Naruto no pudo contener la pregunta antes de que saliera de sus labios. Aunque no la conocía, por su mirada, era evidente que la mujer lo conocía a él. No, no lo hemos hecho, respondió la Kunoichi. Pero estoy segura de que Kushina te lo ha contado todo sobre mí. Soy Mikoto. Qué lástima. Se encogió de hombros. A papá no le gustará. Pero gracias, por lo que sea. Naruto casi soltó una carcajada antes de darse cuenta de las repercusiones de sus acciones. En lugar de que Minato salvara a su madre esta vez, había sido él quien lo hizo. Sus acciones no le ayudaban en nada. Tenía que calmarse y pensar las cosas con sensatez de ahora en adelante. La más mínima acción podría tener repercusiones incontables en el futuro. Mikoto, exclamó una voz masculina. ¿Qué haces? La sonrisa se hizo añicos en el rostro de Mikoto como si fuera un cristal. Antes de que Naruto pudiera protestar, ella lo abrazó y se acercó peligrosamente. Su pecho se apretó contra su brazo. Aunque él mismo no era ajeno a la intimidad, sintió un rubor en sus mejillas al verla. Después de todo, era solo un humano. Juega, le susurró al oído, apenas unos momentos antes de que un hombre de aspecto severo apareciera a través de Shushin. ¿Qué significa esto, Mikoto? Preguntó. ¿Qué parece que estoy haciendo, Fugaku? Sonrió, acercándose a Naruto. Pensé en presentarme a nuestros compañeros de clan, que hace tiempo no conocemos. Naruto casi dejó caer sus palillos. Conocía ese nombre. En su juventud, antes de la masacre, se había metido en suficientes problemas como para aprenderlo bien, pues a menudo se encontraba ante el escritorio de aquel hombre y era llevado ante la supuesta justicia del clan por sus travesuras. Justo cuando sabía que algún día este hombre sería el padre de Sasuke e Itachi. Su mano izquierda se contrajo con el repentino deseo de matar a aquel hombre. Después de lo que Sasuke había hecho, haría un gran bien al acabar con la vida de su padre. ¿Este idiota? Se burló Fugaku. No es pariente nuestro. Entra aquí y dice ser uno de nosotros. Por lo que sabemos, podría ser un espía enemigo. Corte. Parpadeó sorprendido al ver una fina línea roja abriéndose en su mejilla. Naruto retiró la mano, tras haber sido quien lanzó el Kinife con precisión letal. ¿Te importaría comentármelo otra vez? Kami, estoy harta de él. Gimió Mikoto en cuanto estuvo fuera del alcance del oído. No hace más que parlotear como un idiota. Es un imbécil, ¿no? Murmuró Naruto mientras bebía. Mikoto negó con la cabeza, sus cabellos negros se balanceaban de un lado a otro. No es eso, soy el representante de todo el clan. Si el clan está en una mala situación, debo protegerlo. Soy hijo único y mi padre no se está haciendo más joven, así que la tarea de cuidar del clan debe quedar en mis manos. Mi padre es el supervisor de ese trabajo, así que probablemente por eso me presta tanta atención. Pero con conversaciones a solas, hoy, cuando Otousan habló conmigo, habló de ti y de lo que hiciste por Kushina. Fuiste audaz. Temerario. Nada que ver con Fugaku, ni siquiera en lo más mínimo, y por eso, creo que te tiene un poco de envidia, francamente. Naruto gimió. Bueno, ¿no es eso simplemente encantador? Katon. Gruñó Fugaku. Goukakyu no Jutsu.
Naruto se resistió cuando la corriente de fuego se dirigió hacia él. Inesperadamente, el recuerdo apareció, con señas y todo. Naruto se tambaleó al ver una cantidad de información inundar su mente. Era como si cada jutsu que Madara había visto y dominado fuera ahora suyo. Y sabía exactamente cuál usar. Armándose de valor, respiró hondo, amasando el chakra de su estómago, dándole forma. Si alguien quería extinguir una llama, solo necesitaba crear un infierno aún más poderoso, con el que podría dominarla y extinguirla. Fugaku debe haber sentido el repentino movimiento de chakra, porque sus ojos se abrieron de par en par. Eso es, Katon. Naruto escupió. Gokame Kyaku. Gran aniquilación por fuego, exhaló con fuerza, expulsando todo el chakra que había estado almacenando en sus pulmones. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.